lípidos, no tienen acúmulos de proteínas, lípidos en su citoplasma, ¿verdad? Hay situaciones ya anormales donde hay acumulación de ciertas sustancias a nivel celular, ¿verdad? Esas sustancias pueden ser sustancias propias del organismo, ¿verdad? Sustancias que normalmente tenemos en el organismo, como proteínas, los lípidos, glucógeno, que se acumulan de forma anormal. ¿Por qué? Porque generalmente o hay un aumento de la producción, un aumento de la síntesis, o hay un defecto en la eliminación, ¿verdad? Lo que hace que haya abundancia en el organismo y se acumule a nivel celular, ¿verdad? Eso generalmente causa una reacción inflamatoria y puede llevar al daño del órgano, ¿verdad? Aparte de las sustancias que normalmente tenemos en el cuerpo y que se pueden acumular a nivel celular, hay sustancias que no son parte del organismo o que se acumulan anormalmente, ¿verdad? Que pueden ser endógenas y exógenas, ¿verdad? Las exógenas generalmente pueden ser toxinas, pueden ser sustancias que se inhalan como el carbono, ¿verdad? Y que el organismo no es capaz de digerir, ¿verdad? Que no está preparado como para digerir, por ende se acumulan a nivel celular, ¿verdad? Y sustancias ya endógenas que se producen ya por defectos enzimáticos a nivel celular y que se acumulan en el citoplasma, ¿verdad? Que llevan posteriormente al daño del tejido, ¿verdad? Como le digo, una de las manifestaciones metabólicas en la célula es la acumulación intracelular de cantidades anormales de diversas sustancias, ¿verdad? Que es lo que ya le estaba nombrando. Pueden ser sustancias endógenas y exógenas, ¿verdad? Y sustancias que pueden estar normalmente en el organismo o que se producen en forma anormal. No sé si la luz no les molesta. Pueden apagar una de las luces y entonces para ver mejor. Bueno, las sustancias acumuladas se dividen en tres, ¿verdad? Que ya les estaba nombrando antes, ¿verdad? Que son los constituyentes celular normal, ¿verdad? Que pueden ser los lípidos, glucógeno, proteínas, que como les digo, hay un desequilibrio entre la formación y la eliminación, lo que hace que haya en mayor cantidad en el organismo y se acumule en forma anormal en las células, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está bajito. Ahí. Bueno, como les dije, ¿verdad? Hay sustancias constituyentes celulares normales y sustancias que pueden ser anormales, ¿verdad? Que pueden ser de producción endógena, ¿verdad? El producto de la síntesis o metabolismo anormal en el organismo, ¿verdad? O exógenas, como les dije, se refieren a toxinas, a productos que se pueden inhalar, ¿verdad? En zonas muy contaminadas se inhala, la inhalación de carbono, ¿verdad? Hace que se pueda acumular en forma anormal a nivel alveolar, ¿verdad? O en el tejido bronquial, ¿verdad? Y voy a ir mostrándoles imágenes. Y hay pigmentos que se pueden acumular también a nivel celular, ¿verdad? Esas son generalmente sustancias que el organismo no es capaz de digerir, por lo que se acumula a nivel citoplasmático, ¿verdad? Una sustancia endógena normal que se produce a un ritmo normal aumentado, pero el metabolismo es inadecuado para eliminarla, ¿verdad? Es lo que les dije, hay un desequilibrio entre la producción y la eliminación, ¿verdad? Y por eso se acumula generalmente a nivel celular. Un ejemplo son los lípidos, ¿verdad? Que en uno de los órganos los lípidos se pueden acumular en diversos órganos, diversos tejidos,
pero lo más frecuente es que se acumulen a nivel del hígado, ¿verdad? Y causa lo que llamamos como esteatosis hepática, ¿verdad? Ahí se puede ver el parénquima hepático donde se ven las células espumosas, ¿verdad? Que son los macrófagos que fagocitan los lípidos y tienen ese aspecto espumoso, ¿verdad? Es la parte clara, el citoplasma claro, ¿verdad? Esa es en el hígado, ¿verdad? Y es lo que causa, como les digo, lo que llamamos como esteatosis hepática, ¿verdad? La esteatosis hepática se produce generalmente en pacientes con síndrome metabólico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir síndrome metabólico? Pacientes que tienen hipertensión, diabetes, ¿verdad? Obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Y dislipidemias, ¿verdad? Generalmente hay un aumento de la circunferencia abdominal, ¿verdad? Y lo normal es que en las mujeres la circunferencia abdominal mida hasta 88 y en los varones hasta 102, ¿verdad? Si está más alto que esto, generalmente aumenta, o sea, es un indicador del aumento del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Entonces, generalmente son pacientes con síndrome metabólico los que tienen tendencia a tener esteatosis hepática, ¿verdad? Otra causa frecuente también es el alcohol, ¿verdad? Que causa esteatosis hepática, causa una alteración del metabolismo de los lípidos y hace que se acumule a nivel del hígado, ¿verdad? En Estados Unidos la causa más frecuente de cirrosis hepática, de insuficiencia hepática, es la obesidad, ¿verdad? Comienza con una esteatosis hepática, ¿verdad? La esteatosis hepática puede llegar a ser reversible, se puede revertir cuando está en esa etapa. ¿Y cómo se revierte? Y cambiando el estilo de vida, ¿verdad? Pero cuando ya se produce una inflamación local, una hepatitis ya inflamatoria, y posteriormente sabemos que posterior a la inflamación se puede producir fibrosis, ¿verdad? Una fibrosis hepática, que es lo que llevaría a la cirrosis hepática, ya es irreversible, ¿verdad? Por eso es que ya modificar el estilo de vida cuando está en la etapa de esteatosis, ¿verdad? Y como vamos a ver que tiene esteatosis hepática, un paciente no se le va a hacer biopsia, todo, ¿verdad? Hay indicadores indirectos ecográficos, ¿verdad? Muchas veces en una ecografía abdominal, cuando se mira el hígado, ya se ven signos indirectos de esteatosis hepática, ¿verdad? Entonces en ese momento hay que empezar a cambiar el estilo de vida. Desviándome un poquito. Otras sustancias que se pueden acumular a nivel celular son las proteínas, ¿verdad? Ahí está un ejemplo en esta pieza, un ejemplo de acúmulos de proteínas a nivel de las células renales, ¿verdad? La parte más eosinófila, ¿verdad? Lo mismo, cuando se puede acumular generalmente proteínas a nivel renal y cuando hay una gran pérdida de proteínas por orina, ¿verdad? Que generalmente se suelen reabsorber a nivel del túbulo proximal, ¿verdad? Y eso supera ya la capacidad de reabsorción y se acumulan a nivel citoplasmático, ¿verdad? Y que es lo que va causando el daño ya glomerular. Eso puede suceder en un síndrome nefrótico, por ejemplo, que es una enfermedad, o sea, es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que se da por una pérdida excesiva de proteínas por orina, ¿verdad? Hay diferentes causas. La diabetes, enfermedades autoinmunes que pueden llegar a causar pérdida excesiva de proteínas por orina. Una sustancia exógena normal también se puede acumular, y ya les dije el ejemplo del carbono, ¿verdad? Que generalmente se acumulan a nivel del tejido respiratorio, ¿verdad? El aparato respiratorio. Se ven ahí las zonas más negruzcas, son las inclusiones de carbono a nivel celular, ¿verdad? Y también cuando dieron inflamación crónica probablemente hablaban de la silicosis, ¿verdad? Que es cuando se inhala en forma persistente, ¿verdad? Según las partículas de silicio, según ciertas profesiones, ¿verdad? Y eso causa una inflamación crónica
que posteriormente puede llevar a una fibrosis pulmonar, ¿verdad? Por la inflamación crónica. Y se ven de ese aspecto, ¿verdad? Esas inclusiones, ¿verdad? Los cristales de silicio también. Probablemente habían dejado claro que el proceso final de la inflamación era que, ¿verdad? La curación de la herida, ¿verdad? O la curación, y esa curación generalmente, ¿cómo se hace? A través de fibrosis, ¿verdad? A través de una cicatrización, ¿verdad? Y lo mismo, acá hay un estímulo generalmente persistente, ¿verdad? No se elimina el estímulo porque están inhalando en forma persistente y se produce una respuesta inflamatoria crónica que posteriormente puede destruir todo el parénquima sano y formar fibrosis, ¿verdad? Ese es el inconveniente y ese es el problema que va a causar las inclusiones, los acúmulos anormales. También pueden haber sustancias endógenas, ¿verdad? Acúmulos de sustancias endógenas que se pueden producir por alteraciones enzimáticas, ¿verdad? Un ejemplo es el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Que generalmente la enzima lo que se encarga es de eliminar las proteasas, ¿verdad? Que lo que impide es que la digestión celular, ¿verdad? Cuando hay déficit de esa enzima, esto no se realiza, entonces hay una destrucción a nivel celular. Y esto por ejemplo, sucede más en la parte alveolar, ¿verdad? Y ahí se ve una imagen donde las paredes de los alveolos están totalmente destruidas, ¿verdad? Que se suelen ver en el enfisema pulmonar, ¿verdad? Entonces es un déficit enzimático y puede causar en el pulmón enfisema pulmonar, ¿verdad? Que es lo más frecuente. Puede afectar el hígado también y causar cirrosis hepática, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que produzca el déficit de alfa-1 antitripsina, enfisema pulmonar, ¿verdad? Generalmente se ven pacientes no fumadores, ¿verdad? Cuando un paciente no fumador tiene enfisema pulmonar, tenemos que sospechar del déficit de esta enzima, ¿verdad? Porque se produce frecuentemente, ¿verdad? Y en pacientes que tienen el déficit de la enzima y están expuestos otra vez al tabaco, se acelera, ¿verdad? Se acelera el daño celular, ¿verdad? Y tienen precozmente, ¿sí? Los lípidos, todo tipo de lípidos se pueden acumular, ya sean los triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, se pueden acumular a nivel celular. Ya les hablé de la esteatosis, que es la acumulación anómala de triglicéridos, o de lípidos a nivel celular. Es lo más frecuente que ocurre en el hígado, ¿verdad? Pero también puede ocurrir en otros órganos como el corazón, el músculo esquelético, en el riñón, ¿verdad? Les hablé ya que el abuso de alcohol también puede producir, ¿verdad? Y también se pueden acumular a nivel de las arterias, ¿verdad? Que es lo que produce la arteriosclerosis, ¿verdad? La arteriosclerosis también está considerada como un proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? ¿Por qué? Por la acumulación de lípidos a nivel de la íntima, ¿verdad? Y eso produce una reacción inflamatoria crónica a nivel endotelial, ¿verdad? Ahí se ven los acúmulos de lípidos, generalmente las células escumosas que les comenté, y se ven las partes más basófilas, generalmente son las células inflamatorias, ¿verdad? Los leucocitos, porque hay una reacción inflamatoria local, ¿verdad? Por ese acúmulo anormal. El metabolismo celular del colesterol es un proceso rigurosamente controlado para asegurar la síntesis de la membrana normal sin acumulación intracelular significativa. No obstante, las células fagocíticas pueden llegar a estar sobrecargadas de lípidos.
triglicéridos, colesterol y estrés en diversos procesos patológicos. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando hay daño celular, hay destrucción de tejidos, ¿verdad? Hay necrosis, los macrófagos fagocitan todo ese tejido muerto, ¿verdad? Y como el componente principal de la membrana celular son los lípidos, los fosfolípidos, eso es fagocitado por los macrófagos y hace que haya acúmulo de lípidos también por ese mecanismo, ¿verdad? Entonces, generalmente en la macroscopía se pueden ver áreas amarillentas, ¿verdad? Que impresionan de nuevo el acúmulo de grasa, ¿verdad? Este es el ejemplo de la arteriosclerosis que les dije, ¿verdad? Que hay un acúmulo de lípidos a nivel de la capa íntima, ¿verdad? Y da ese aspecto amarillento en los ateromas. Ahí se ve, ¿verdad? En los macrófagos espumosos entre las células del músculo liso, ¿verdad? Los síntomas generalmente son acúmulos intracelulares de colesterol en macrófago y se encuentran generalmente agrupadas agrupaciones de células espumosas en tejido conectivo subepitelial de la piel y tendones, produciendo masas tumorales conocidas como xantomas, ¿verdad? Es característico en estados hiperlipidémicos congénitos y adquiridos, ¿verdad? Esto es una entidad que se ve mucho en los pacientes con síndrome metabólico, con dislipidemias importantes, ¿verdad? Tienen lesiones o tumoraciones a nivel subcutáneo, ¿verdad? Y que son de esas características generalmente, ¿verdad? En pacientes obesos, con importante aumento del diámetro de la circunferencia abdominal, que se ven estas lesiones, hay que estudiar un síndrome metabólico, hay que buscar un síndrome metabólico, hay que ver si no son diabéticos y por supuesto si no tienen dislipidemias importantes, ¿sí? Ahí se ve el acúmulo de células tumosas, de lípidos entre el tejido conectivo. Y esto es lo que les dije hace un rato, ¿verdad? Que en zonas donde hay daño de tejido, daño celular, necrosis y sitios de lesión, generalmente la membrana celular, los lípidos de la membrana celular de los tejidos dañados suelen ser fagocitados por los macrófagos, ¿verdad? Eso hace que se acumulen generalmente lípidos en el citoplasma, ¿verdad? Y da un aspecto de coloración amarillenta como se ve allá en la macroscopía luego del órgano, ¿verdad? La colesterolosis es otra forma como lo focal de lípidos a nivel citoplasmático, ¿verdad? Generalmente se suelen acumular a nivel de la lámina propia de la vesícula biliar, ¿verdad? Que le suele dar un aspecto, una vesícula generalmente dura, con difícil contracción, ¿verdad? La consistencia, y suelen dar un síndrome biliar también. Hay, como les dije, alteraciones a nivel enzimáticas que pueden producir acúmulos a nivel celular, ¿verdad? Una entidad, una enfermedad genética que suele producir esto es la enfermedad de Niemann-Pick, ¿verdad? Que lo que sucede es que generalmente hay la enfermedad, hay un almacenamiento donde está mutada la enzima implicada en el transporte de colesterol y por ello se acumula generalmente fingomielina en diversos órganos, ¿verdad? Ya sea hígado, pulmón, cerebro, vaso, médula ósea, ¿verdad? Generalmente se suele producir una enzima que es la fingomielinasa, ¿verdad? En este caso suele haber un déficit, hay una alteración
por lo que se acumula esfingomielina, ¿verdad?, a nivel de las células. Eso causa un daño del tejido, ¿verdad? Y generalmente tienen también mucha afectación del sistema nervioso, ¿verdad?, central. ¿Por qué? Porque sabemos que las neuronas están recubiertas generalmente por vainas de mielina, ¿verdad? Entonces generalmente hay un daño neurológico importante, ¿verdad? Esto se suele ver más en niños, ¿verdad? Pero es una enfermedad progresiva, ¿verdad? La Fuhrmann-Iman-Pitt es progresiva, ¿verdad? Y muchas veces es degenerativa, ¿verdad? No tiene cura. Se suelen mejorar los síntomas, ¿verdad? Se suelen paliar los síntomas, pero no se cura, ¿verdad? Y como les digo, muchas veces el niño nace precozmente, no tiene mucha afectación, pero con el tiempo se van deteriorando. Esto es todo lo que ya les dije, ¿verdad? Ahí se ve una imagen. Generalmente los primeros años están asintomáticos, después empiezan a tener dificultades en el aprendizaje, ya después empiezan a tener problemas motores y llegan a la postración lastimosamente. Como les dije, las proteínas también se pueden acumular a nivel celular. No es tan frecuente como el acúmulo de lípidos, es más frecuente el acúmulo de lípidos a nivel celular, pero las proteínas también se pueden acumular, ¿verdad? El ejemplo que les di del acúmulo de proteínas a nivel glomerular, cuando hay mucha pérdida de proteínas a nivel renal, ¿verdad? En el caso del síndrome nefrótico es uno, ¿verdad? También hay enfermedades tumorales, ¿verdad? Como el mieloma múltiple, ¿verdad? El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica donde generalmente hay una alteración de los plasmocitos y producen ciertas proteínas anormales, ¿verdad? Y en exceso, y esto se suele eliminar por orina y se acumula también a nivel glomerular y suele producir insuficiencia renal, ¿verdad? Son pacientes que generalmente vienen con dolores óseos, porque es a nivel medular lo que se produce, ¿verdad? Dolores óseos, con anemia, ¿verdad? Y hacen insuficiencia renal por este mecanismo, ¿verdad? Acá justamente muestra eso, ¿verdad? El acúmulo generalmente las proteínas y son conocidas generalmente como cuerpos de Russell. Son mucho más eosinófilos, son redondeadas y generalmente se presentan en mieloma múltiple, ¿verdad? Que es la entidad que les expliqué, ¿verdad? También se pueden acumular en el hígado en pacientes con, las proteínas se pueden acumular en el hígado en pacientes con hepatitis alcohólica, ¿verdad? Ahí suele haber también, y forman lo que se les llama cuerpos de Mallory, ¿verdad? Que se ven ahí la zona más eosinófila a nivel del hígado, ¿verdad? También, como les nombré, entre las sustancias que tenemos normalmente en el organismo puede haber un depósito de glucógeno, ¿verdad? A nivel celular. Suele ocurrir también en el riñón, ¿verdad? O en los casos de hiperglicemia persistente, cuando hay un mal control metabólico en los pacientes diabéticos. Puede acumularse a nivel celular, ¿verdad? Puede acumularse también a nivel renal, a nivel de las células miocárdicas, en los islotes mismos del páncreas, ¿verdad? Hay generalmente acúmulo de glucógeno y se ven también como zonas bien redondeadas, eosinófilas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando hay un mal control metabólico, ¿verdad? En los pacientes diabéticos hay hiperglicemia importante, ya se empieza a perder glucosa por orina, ¿verdad? Porque hasta generalmente ya el organismo a cierto nivel de glicemia, ¿verdad? Ya no puede reabsorber toda la glucosa, ¿verdad?
Hay cierto nivel que ya se empieza a perder. Yo veo una orina simple de un paciente y no tengo subglicemia central, ¿verdad? Y veo cruces de glucosa en la orina simple, ya puedo suponer más o menos cuánto está su glicemia, ¿verdad? Y generalmente por encima de 200 ya no se puede reabsorberlo. El transporte de glucosa a nivel ya renal ya no puede compensar todo, ¿verdad? Entonces ya se pierde glucosa por orina, ¿verdad? Y esto hace también que se acumule como glucógeno a nivel renal. ¿Okay? Ustedes me dicen si no queda claro algo, si voy rápido. A veces voy un poco rápido porque doy por sabida algunas cosas y no me dicen no, entonces me tienen que parar un poquito y me preguntan, sin problema. ¿Sí? Pueden darse en dislipidemias hereditarias o adquiridas. Las dislipidemias, o sea, las hipercolesterolemias, hay formas hereditarias, ¿verdad? Que generalmente son familiares, hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? Que hay formas que son ya adquiridas, ¿verdad? Que generalmente ya es parte por las medidas higiénico-dietéticas, por la alimentación. Pero muchas veces ven pacientes que tienen una alimentación sana, que hacen actividad física, pero tienen hipercolesterolemia importante, ¿verdad? Esas generalmente son hipercolesterolemia familiares, ¿verdad? Y se refiere a eso, ¿verdad? Que pueden haber dislipidemias hereditarias, ¿verdad? Que generalmente son las familiares y también en las adquiridas, ¿sí? Más bien a las dislipidemias se refiere no al exantoma por sí mismo. ¿Está? Bueno, y les hablé de los pigmentos, ¿verdad? Que se pueden acumular también en forma normal a nivel celular, ¿verdad? Generalmente suele ocurrir esto con el carbono, pueden ocurrir también acúmulos de hierro por hemosiderosis, ¿verdad? Que generalmente se acumulan en el hígado, ¿verdad? Cuando es abundante el hierro, es un producto de degradación ya de la hemoglobina. Lipofuncina, que generalmente representa complejos de lípidos y proteínas que derivan de la peroxidación catalizada de los radicales libres, ¿verdad? La lipofuncina en sí no es tóxica para el organismo, ¿verdad? No hace daño, pero es un indicador de que hay radicales libres, ¿verdad? Y se ven generalmente como una atrofia parda, ¿verdad? Se ven esas zonas. Y se puede, un ejemplo también de una sustancia endógena que se acumula es la melanina, ¿verdad? Que generalmente en qué caso se suele acumular, ¿verdad? Cuando hay una exposición a los rayos del sol se suelen producir pecas, ¿verdad? Pecas son las hiperpigmentaciones que se suelen producir con el contacto del sol, ¿verdad? Creo que ya me dijeron ya que tiene otro nombre que generalmente en portugués se dice de otra manera, ¿verdad? Algo así. Algo así me dijeron. Pero no, que es eso, ¿verdad? Un acúmulo generalmente de melanina a nivel citoplasmático que hace que tengan esa hiperpigmentación, ¿verdad? El acúmulo es normal. Ya les hablé de la hemosiderina, ¿verdad? Que generalmente cuando hay un exceso de hierro local o sistémico, ¿verdad? Cuando hay ciertas enfermedades que pueden haber alteraciones del metabolismo del hierro, ¿verdad? Que pueden hacer que se acumulen en grandes cantidades, ¿verdad? Y muchas veces cuando hay hemólisis se libera mucha hemoglobina, ¿verdad?
hay un catabolismo de la hemoglobina y generalmente hay un exceso de hierro, ¿verdad? Eso se acumula en ciertos tejidos y da un aspecto particular, ¿verdad? Según la tinción histoquímica al sur de Prusia se ven de esas maneras, ¿verdad? Y en la tinción de hematocilina y eosina generalmente se reconoce como un pigmento pardo, ¿verdad? Lo otro es inmunohistoquímica y esto es el que está hacia este lado, el pardo es por hematocilina y eosina. Bueno, eso en general, ¿verdad? Sobre la acumulación. También se pueden acumular a nivel celular, se pueden producir calcificaciones, calcio. Y hay básicamente dos tipos de calcificaciones, ¿verdad? Que quiero que hagan bien la diferencia. La calcificación distrófica, ¿verdad? Y la calcificación metastásica. La distrófica generalmente no hay una alteración del metabolismo del calcio, no hay hipercalcemia, ¿verdad? En la calcificación distrófica, lo que suele suceder en la calcificación distrófica es que hay daño de ciertos tejidos, ¿verdad? Y posterior al daño de los tejidos, a la destrucción tisular, al daño, la atrofia de tejidos, se producen calcificaciones, pero no tiene relación con el metabolismo del calcio y no cursan con hipercalcemia generalmente, ¿verdad? Sin embargo, la calcificación metastásica sí se produce por alteraciones del metabolismo del calcio y sí cursan con hipercalcemia, ¿verdad? Esa diferencia ya les digo de entrada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las calcificaciones distróficas, o sea, generalmente se producen ya en tejidos muertos, en tejidos dañados, ¿verdad? Es un ejemplo clásico los pacientes añosos que tienen las válvulas ya calcificadas, ¿verdad? Entonces, los pacientes generalmente ya adultos mayores, ya añosos, ancianos, se les hace una ecocardiografía y generalmente casi siempre informan calcificación de las válvulas, ¿verdad? Y eso, o estenosis de las válvulas, generalmente casi todos tienen estenosis de las válvulas aórticas ya en los pacientes ancianos, ¿verdad? Y eso se produce por calcificaciones ya distróficas, ¿sí? Ellos no van a tener hipercalcemia porque se ven esas calcificaciones, ¿verdad? No hay relación con el metabolismo del calcio. Eso es básicamente lo que les estaba diciendo. ¿Verdad? Y la calcificación metastásica, como les dije, es generalmente cuando hay una alteración del metabolismo